La gloria sea para el Señor. Libro de Josué, capítulo 7, versículo 19 al 26. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro, de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello. Y tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Amén. Ahí no más. La gloria sea para el Señor. Hay cosas en la Sagrada Escritura que a veces nos va a costar entender, mis hermanos, porque no todo lo que leemos vamos a entender. Si hay algún pastor o algún predicador que diga: todo lo entiendo y todo puedo dar una explicación, a mí me costará creerle, porque, hermano, la palabra de Dios es bastante profunda, donde a veces parece que yo no estoy de acuerdo con lo que Dios ha hecho, cómo Dios ha actuado, pero ¿quién soy yo para estar en contra de Dios o para oponerme a lo que Él hace? ¿Quién es usted? ¿Quién es el hombre? Ciertamente no somos nada, mis hermanos. Amén. Él es un Dios soberano. Amén. Un Dios grande. Amén. Que Él hace lo que Él quiere, como Él le place, y nadie puede contradecirle. Ese problema lo tuvo Jonás. Jonás esperaba que, hermano, que Nínive fuera destruida. Dice que se sentó a ver en su pensamiento, a ver el juicio de Dios sobre Nínive. Pero Dios no lo destruyó, al menos en el tiempo de Jonás. Y Jonás se molestó por eso. No estaba de acuerdo Jonás. Pero al final, hermano, prevaleció la palabra de Dios. Amén. No la palabra de Jonás. Alabado sea Dios. Porque al final Nínive se arrepintió. Y acá, hermano, estamos viendo que Josué iba conquista tras conquista. Amén. Y según yo leo en la palabra de Dios, hermanos, cuando Josué iba a la batalla en persona, nunca tuvo una derrota. Nunca. Esta es la única derrota que registra la palabra de Dios, aunque Josué no iba él al frente. No, que él mandó capitanes, pero dieron la espalda a aquella ciudad llamada Ai, y murieron como 30 hombres. Alabado sea Dios. Hermano, todo por culpa de quién? Todo por culpa de un hombre codicioso que había escondido el lingote de oro, el manto babilónico, hermanos, y el dinero debajo de su tienda. Cuando tomaron Jericó, ya Dios les había hablado
les había dicho: no tomen nada de esa ciudad, porque esa ciudad está maldita. Esa ciudad es anatema para Jehová. Pero Acán, mis hermanos, codició el lingote de oro, el manto babilónico y el dinero, y lo enterró en su familia, pues también lo supo y lo encubrieron. Josué no sabía nada de eso. Y el pueblo que enfrentó a la siguiente ciudad tampoco sabía nada de eso. Solo lo sabía Jehová el Señor y la familia de Acán. Entonces yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué Dios permitió que aquella gente que fue a la batalla, que fue a la guerra, hermano, dieron la espalda, dice hermano, dieron la espalda a la ciudad y huyeron delante de sus enemigos, hermano? Por eso tuvo miedo Josué, porque esa derrota se iba a divulgar entre los pueblos vecinos e iban a decirle: Israel fue derrotado delante de Ai, una ciudad bastante pequeña. Entonces, hermano, el pueblo iba a entrar en pánico, en temor. Pero ¿qué es lo que Dios le dice a Josué? Según el capítulo 7, versículo, hermano, 11, dice así: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Israel, porque Acán era parte del pueblo de Israel con su familia. No había pecado todo el pueblo, lo que fue él y la familia, pues lo encubrió. Y a raíz de eso, hermano, cuando enfrentan a la ciudad vecina de Ai, dieron la espalda y murieron aquel día, hermanos, como, alabado sea Dios, como 30 hombres, según me acuerdo que yo acá he leído, hermanos amados, y dieron la espalda delante de sus enemigos. Josué se postró en tierra y comenzó a hablar con Dios. ¿Por qué esa derrota? Si Dios había prometido darles victoria, conquistar naciones, conquistar los cananeos, jebuseos, hermano, para darles herencia en esas tierras, alabado sea Dios, aleluya. Pero vamos a leer acá el 7:3. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suban todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán ahí. No fatiguéis a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Esto dieron la noticia a los mensajeros, ¿verdad, José? 4. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos, ¿cuántos? A unos 36 hombres. Fueron 36 en total. Mataron a 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. El pueblo pensó: Jehová nos ha abandonado. ¿Entiende la iglesia? ¿Y por qué ellos pensaron eso? Por la derrota. ¿Quién era el causante? El causante no fue a la guerra quizá, o si quizá fue, no le pasó nada. Ahí estaba el causante. El punto es este, mis hermanos amados. Cuando Jehová le declara a Josué cómo estaba el negocio, por qué la derrota, y viene también otra incógnita: ¿por qué Dios no habló a Josué antes de la guerra? Como dije al principio, no somos quienes para cuestionar a Dios y decirle: ¿por qué no actuaste de esta manera? ¿Por qué no hiciste esto? No, mis hermanos, Él sabe lo que hace y cómo lo hace. Él sabe cómo lleva las cosas, aún en su vida y en mi vida. Hay cosas que yo no quiero que sucedan en mi vida, pero suceden porque Dios lo permite. ¿Para qué? Para pulir nuestra fe, para que su fe y mi fe crezca, porque de lo contrario nadie quiere sufrir en ningún sentido de la palabra. Gloria sea al Señor. Nadie, ni por dolores, ni por enfermedades,
ni por escasez económicas, ni por problemas con el matrimonio, el esposo o esposa, o con la familia. Nadie quiere sufrir. Pero a veces vienen cosas a nuestras vidas y comienza el hombre a cuestionar a Dios el por qué. Y aquí podemos pensar por qué aquellos hombres inocentes murieron. ¿Por qué? Porque había pecado oculto. Amén, iglesia. Había pecado oculto y Dios lo sabía. ¿Cómo podemos esto relacionarlo con la iglesia del tiempo presente? Alabado sea Dios. ¿Cómo lo podemos relacionar con la iglesia del tiempo presente? Dice, hermanos, Gálatas 5:9, un poco de levadura, leuda toda la masa. ¿Qué es levadura? ¿Usted la conoce? ¿Para qué se ocupa la levadura? Para hacer crecer la harina y que el pan crezca, ¿verdad? Y crezca el francés, el pan dulce, pan de manteca, le llaman en Guatemala, crezca. Alabado sea Dios. Entonces, ¿qué sucede con esto? Cuando alguien está actuando mal dentro de la congregación, ¿quiénes pagan, vulgarmente hablando, quiénes pagan los platos rotos? ¿El que está actuando mal? ¿La que está actuando mal? ¿Qué opinan ustedes? ¿De quién va a hablar mal la gente? ¿Del que actuó mal? Por ejemplo, si el pastor está en adulterio, ¿van a hablar solamente mal de él? Sí, hermano. ¿Y eso no le va a afectar a la iglesia? Claro que sí. Porque a usted que es miembro de un lugar donde el pastor está en adulterio, ¿y usted qué hace ahí? Hayan visto al pastor de tal parte, hermano, esa leuda hace crecer mala fama a la iglesia, mala fama a la congregación, y no tiene culpa al pueblo, sino que uno es el culpable o una es la culpable. Pero por culpa de uno o por culpa de una, todos sufrimos ¿el qué? Las consecuencias. Pero hermano, es duro porque realmente a nadie le gusta que hablen mal de nadie, que se expresen bien de la persona. A muchos le agrada. Pero acá dice la palabra santa del Señor en el capítulo 7, 19, que Josué reunió a todo el pueblo, y en el 20 habla que llegó donde Acán y dijo: dale gloria a Dios, dale alabanza a Dios. Si el hombre estaba en pecado, estaba mal. Por eso cuando alguien, hermano, fíjese bien, cuando alguien está en pecado, ya no canta con libertad, no predica con libertad, porque su conciencia le reprende. ¿Cuántos hombres hay que lamentablemente, iglesia, han hablado fuerte contra el adulterio, fuerte contra el divorcio? Y usted conocerá quizás a algunos por ahí. Han hablado en su apogeo y que no hay divorcio, que no se puede casar hasta que muera la esposa, hasta que muera el esposo. Pasando unos años, el que hablaba de esa manera termina divorciándose y casándose con otra. Entonces, esa acción, esa actitud vino a darle mala fama, mala leuda, mala levadura a la congregación. Y no solamente a la iglesia donde estaba pastoreando, sino al pueblo evangélico en general. Usted evangelice a alguien en la calle, hágalo, y se dará cuenta que hay gente: ay, si yo conocí tal varón, tal hembra que era servidora, el pastor predicaba fuerte, hablaba bien feo, el hombre ofendiendo a la gente, ofensivamente hablaba. Él decía que hablaba bajo la unción del Espíritu Santo y se fue con una joven de la iglesia. Por eso yo no creo en los evangélicos. No creo en el evangelio. O sea, a veces somos piedras de tropiezo, pero no todos en general. Algunos son piedras de tropiezo, y Acán sirvió de piedra de tropiezo. ¿Para qué? Para que Israel no conquistara la ciudad ahí. Sirvió piedra de tropiezo. Hermano, Dios tenga misericordia de mí o de usted, que no sirvamos de tropiezo a nadie, porque si somos piedra de tropiezo, no dejamos entrar ni entramos nosotros. Y mejor fuera al varón o la hembra que se ponga una piedra de molino. ¿En dónde dice la Biblia?
en el cuello y se lanza a lo profundo del mar, que hacer caer a uno de estos mis pequeñitos. O sea, hermano, es triste, pero la verdad que a veces la congregación, la iglesia en general, no aquí de esta congregación, hablo de la iglesia en general, cuántos casos se están dando, y la levadura, hermano, leuda toda la masa, iglesia. Pero llegamos allá donde dice Deuteronomio 24:16, que el hijo morirá por su pecado, el padre morirá por su pecado. Y dice Ezequiel 18:4, ¿verdad? El alma que pecare, esa. Pero aquí no murió el que pecó al principio, murieron otros inocentes. Como si hay controversia, ¿verdad? ¿Por qué pasó esto? Porque Dios así lo permitió. Pero al final sacó al pecador y a su familia y lo llevaron. ¿Y qué les pasó? Los apedrearon. ¿Y también qué pasó? Después de apedrearlos, los quemaron. Ah, pero Dios no actuó de esa manera. Dios, así como es amor, también es fuego consumidor. Y está comprobado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Le doy tres ejemplos. ¿Cómo es que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Con fuego y azufre desde los cielos. Pero fíjense bien, antes de demostrar su ira, su enojo, mandó a dos varones, a dos ángeles, amén, iglesia, y le hablaron a Lot y a su esposa, a sus hijos, y dijeron los ángeles: ¿tienes aquí a alguien más? Los yernos. Pero los yernos pensaron, se está burlando de nosotros, no le creyeron a Lot. Y si los yernos hubieran creído, pues la familia de los yernos iban a convertirse también, hermano, iban a alcanzar misericordia. Pero como no creyeron, salvó solo Lot, su familia, aunque su esposa murió. Después, al estar ya salvo Lot y su familia, ¿qué pasó? Vino fuego del cielo. En el tiempo del diluvio semejante, ¿verdad? Dios no mandó el diluvio hasta que Noé estuvo dentro del arca, seguro. Entonces, hermano, vemos que Dios no puede al hombre decir: él es malo, él es fuego consumidor. Y si él es fuego consumidor, antes de eso, él lleva su amor, lleva su bondad, su misericordia, su llamamiento para el hombre, para la mujer, para que hoy en vida pueda el hombre reconocer que hay un Dios que le ama, hay un Dios que le espera. Y sigue el hombre de borracho, sigue el hombre de adúltero, sigue la mujer de pecadora, de fornicaria, de idólatra, sigue el hombre pecando, sigue el jovencito en su rebeldía. Hermano, Dios es lento para la ira y tardo para la... ¿Cómo dice la Biblia? Dios grande en misericordia y lento para la ira, y grande en misericordia. O sea, es lento. ¿Qué usted va a entender por lento? ¿Cree usted que el lento no llega aquí a Guatemala? ¿Cómo va lento? ¿Cree que no va a llegar? Caminando. Va a llegar. Va a llegar. Pero ¿qué sucede? Él es grande en misericordia. Él va despacio. Pero si el hombre rebelde, la mujer rebelde, no abraza la misericordia de Dios, cuando sienta, llegó. Le dio tiempo, 15, 20, 30, 40 años, y nunca quiso nada. Como me dijo a mí un viejito: nací en mi religión, ahí va a morir, y estoy en las últimas, me dijo. De ahí no me saca nadie, hermano Will, me dijo. Ya viejito, de 87, 88 años, ya muriéndose. Y así murió el viejito. Por más que la ley de Cristo les puso, no, aquí me muero, y ahí murió. Y así hay gente rebelde que no abraza la misericordia de Dios. Entonces, hermano, uno no puede contradecir nada a Dios, nada. Porque a mi parecer, ¿por qué murieron los hombres al principio y no murió acá en su familia? Eran los causantes, los que habían cometido la maldad. Pero al final, ahí donde saca la palabra, que los llevaron y los quemaron después de apedrearlos. Había pecado. Y el pecado, Israel no podía obtener ¿el qué? La palabra clave, ¿cuál es? El pecado, Israel no podía obtener
La victoria. Estamos en victoria. Estamos en victoria. Aunque al diablo no le guste, estamos en victoria. Pero si el hombre está en adulterio, no está en victoria. Aunque cante que está en victoria. Si la hembra está en fornicación o está en adulterio, no está en victoria. Aunque esté danzando, profetizando, cantando y que esté en victoria, no está en victoria. Israel, si no sacaba a la luz ese pecado, si no hacía como Dios les había dicho, no iban a alcanzar la victoria. Ahora, ¿cómo esto yo lo relaciono con mi vida personal? Ya no a nivel de iglesia, ya no a nivel de congregación, sino cómo lo relaciono a mi vida personal. ¿Cómo usted lo va a relacionar con su vida personal, mi hermano, mi hermana? ¿Tienes alguna idea? Aleluya. ¿Cómo lo vamos a relacionar? Para obtener la victoria, para obtener la salvación, hay que estar de la mano con Dios, viviendo en obediencia con Él, alejándonos lo más que podamos de todo lo que se pueda llamar pecado. Es algo que tenemos una lucha constante. Fallamos con ver, con pensar, puede ser que sí, pero hermano, es una lucha constante, donde el hombre y la mujer de Dios está siempre en la guerra, en la batalla, porque el pecado siempre acecha a las puertas de su corazón, a las puertas de mi corazón. Y si la seducción nos alcanza, como alcanzó acá, como dijo una hermana, que Dios me perdone, una hermanita, yo pues estaba pasando escasez económica, llegué a la tienda, ya como pude saqué el aceite, la manteca, saqué algo más y me voy para la casa. Después lloró la hermanita arrepentida pidiendo misericordia a Dios, pues ya había robado. ¿Por qué? Por la necesidad, dijo ella. Otra hermana llorando ante el altar llegó y dijo, hermano Will, que Dios me perdone. Hermana Juliana, le dijo a la sierva, que Dios me perdone, porque en mi necesidad me fui a acostar con un hombre y me dio tanto de dinero por mis hijas. Tenía una marimbita de cipotas, señora. Pues ya crecieron, pues ya es abuela. Pero yo digo que nada de necesidad o de presión que meta la vida o que meta el diablo, que nada nos mueva del amor de Cristo Jesús, iglesia. Que nada nos mueva. Porque al contrario, si caemos en la seducción del pecado carnal o en la seducción del dinero ajeno por estar pasando momentos difíciles, siempre le pegaríamos a Dios y no podemos arriesgar nuestra victoria, no podemos arriesgar nuestra salvación, porque Dios conoce su necesidad y conoce mi necesidad. Y eso hará cómo respondernos y cómo sacarnos en victoria si somos fieles a Él hasta el último momento. Por lo tanto, que Dios me ayude, vea este ejemplo en la Biblia y tome nota de esto para no actuar como actúa acá. Al final las consecuencias fueron catastróficas, fueron terribles. Dios les bendiga a todos, oramos al Señor.